Mi padre de 79 años me preguntó si podía quedarse en nuestra habitación de invitados durante 3 noches. Guillermo me miró directamente y dijo, rotundamente no, búscate la vida. Eso fue el martes por la tarde, a las 18:40, quizá 18:45. Estábamos en la cocina de nuestro chalet en Montecanal, Zaragoza, comiendo pollo asado de esos envases de plástico negro porque a ninguno de los dos nos apetecía cocinar. Guillermo tenía costillas. Yo, pollo desmenuzado. La televisión estaba encendida en el salón, lo suficientemente baja como para oír a un presentador local hablar de obras en las 40. Era una noche completamente normal. Eso es lo que más recuerdo. Nada parecía el principio de nada. Mi móvil sonó mientras envolvía medio trozo de pan. Era papá. Hola, cariño, dijo. ¿Estás ocupada? Mi padre, Lorenzo Vargas, llevaba 40 años haciéndome esa pregunta. Normalmente justo antes de pedir algo que él ya había decidido que era demasiada molestia. No. ¿Qué ha pasado? Soltó un pequeño suspiro. Pues parece que el baño de arriba ha decidido que estaba cansado de formar parte de la casa. Dejé de envolver el pan. ¿Qué? Se ha roto una tubería detrás de la pared. Me explicó que un equipo de reparaciones ya había estado allí. Habían cortado el pladur, levantado parte del suelo y puesto unos ventiladores industriales que sonaban, según papá, como si alguien intentara despegar un avión pequeño desde el pasillo. Le habían cortado el agua, posiblemente hasta el viernes, entonces se quedó en silencio. Fue cuando supe lo que venía. Cariño, dijo, sería mucha molestia si me quedara con vosotros un par de noches. Papá, es solo hasta el viernes. No tienes que pedirlo así. Bueno, ya sé que a la gente le gusta su intimidad. Eres mi padre. Puedo traer mis propias toallas. Me reí. ¿Por qué ibas a traer toallas? No sé. Parece educado. Al otro lado de la cocina, Guillermo había levantado la vista de su móvil. Claro que puedes quedarte aquí. Iré a buscarte. Papá dudó. ¿A Guillermo no le importará? Y antes de que pudiera responder, Guillermo dijo lo suficientemente alto como para que papá lo oyera por el teléfono. Sí que me importará. Lo miré. Papá se quedó mudo. Me giré un poco. Papá, te llamo en 5 minutos. ¿De acuerdo? Colgué. Guillermo dio otro bocado a sus costillas como si no hubiera pasado nada raro. Me quedé mirándolo. ¿Qué ha sido eso? Se limpió la salsa del pulgar. Lo que acabas de oír. Papá no puede quedarse aquí. Exacto. De hecho, pensé que podría estar bromeando. Guillermo tenía un sentido del humor muy seco. A veces tan seco que tardabas 3 minutos en darte cuenta de que había hecho una broma. Pero su cara no estaba de broma. ¿Por qué? Se apoyó en la encimera. Porque no quiero a nadie quedándose aquí. Miré hacia el pasillo. Tenemos una habitación de invitados. Ya sé que tenemos una habitación de invitados. La necesita para 3 noches. Guillermo suspiró. Aún no estaba enfadado, más bien molesto por tener que explicarme algo que él creía que debería ser obvio. Lidia, tu padre se levanta a las 5:30 de la mañana. Pone la tele tan alta que se oye desde Huesca. Deja sus pastillas por todo el lavabo. Y cada vez que los obreros dicen 3 días, se convierten en 2 semanas. Me quedé mirándolo fijamente. Añadió, el jueves trabajo desde casa. Eso casi me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque era tan mezquino. Guillermo, tiene 79 años. Ya sé cuántos años tiene. No tiene agua. Hay hoteles. Me crucé de brazos. Este era el mismo hombre cuya hipoteca mi padre había ayudado a pagar cuando Guillermo perdió su trabajo en 2009, el mismo hombre que había estado en nuestro gélido sótano un enero mientras papá extendía un cheque a una empresa de climatización porque nuestra caldera se había estropeado y teníamos 2 niños arriba durmiendo con sudaderas. Se lo recordé. Guillermo se erizó de inmediato. Ah, ya empezamos. No, no empezamos. Digo que nos ha ayudado y se lo devolvimos. Esa no es la cuestión. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es la familia. Guillermo apartó su envase vacío. Lidia, Lorenzo nos ayudó hace casi 20 años. Eso no significa que tenga acceso automático a esta casa cada vez que pasa algo. ¿Acceso automático? Como si papá intentara colarse en un club de campo. Ha pedido 3 noches. Te he oído. ¿Y dices que no? Sí. Esperé. Sinceramente, pensé que se ablandaría al oírse a sí mismo. No lo hizo. En lugar de eso, cogió su móvil y dijo, rotundamente no. Búscate la vida. Algo cambió en mí en ese preciso instante. No un cambio dramático. No decidí de repente que mi matrimonio había terminado. No lancé un plato. No grité. Simplemente, me quedé muy quieta. Vale, die. Guillermo pareció aliviado. Eso también me molestó. Cogí mi bolso y las llaves. ¿A dónde vas? A buscarme la vida. Papá vivía a unos 15 minutos, en Torrero,
en una pequeña casa de ladrillo que había comprado con mi madre en 1987. Cuando aparqué frente a su casa, la puerta del garaje estaba abierta. Estaba sentado dentro, en una silla plegable, junto a una pequeña maleta. Tenía una bolsa de supermercado con sus medicamentos y artículos de aseo. Llevaba una camisa azul de botones, limpia. No sé por qué eso me afectó. Quizá porque parecía que intentaba mostrarse lo suficientemente presentable como para ser una carga. Se levantó cuando salí del coche. Escucha, dijo inmediatamente. Si a Guillermo no le apetece tener compañía, no montes un escándalo. Hay un hotel NH cerca de Puerto Venecia. Lo he mirado. ¿Lo has mirado? Claro. Papá, no vas a ir a un hotel. Me lanzó una mirada cautelosa. ¿Guillermo ha cambiado de opinión? No. Las cejas de papá se arquearon. Cogí su maleta. Me siguió hasta el SEAT. Entonces, ¿a dónde vamos? A un apartamento. Mi madre me había dejado un modesto apartamento de 2 habitaciones en Valdespartera cuando murió. Guillermo llevaba años diciéndome que lo vendiera. Nunca lo hice. En parte por sentimentalismo, en parte por terquedad, quizá, en parte por instinto. Llevé a papá allí, lo instalé y luego le dije que necesitaba volver a casa a por algunas cosas. Guillermo estaba en el sofá cuando volví. Miró mis manos vacías. ¿Dónde está Lorenzo? En Valdespartera. En el apartamento. Ah. Sacudió la cabeza. Bien. Subí las escaleras. Empaqué ropa para varios días. Luego abrí la pequeña caja fuerte ignífuga de nuestro armario. Dentro había una gruesa carpeta con la etiqueta Escritura, Hipoteca, Capital. La saqué. Guillermo apareció en el umbral. ¿Por qué te llevas eso? Quiero revisar unos papeles. Frunció el ceño. Lo necesito mañana por la mañana. ¿Para qué? Cosas del banco. ¿Qué cosas del banco? Ya te lo explicaré. Intentó coger la carpeta. Déjalo aquí. La sujeté con fuerza. Algo en su voz me detuvo. No era culpa. Exactamente. Era urgencia. Metí la carpeta en mi bolso. Guillermo se me quedó mirando. ¿En serio te vas por esto? No dije. Voy a cuidar de papá. Es lo mismo. Pasé por su lado. Esa noche, papá durmió en la habitación de invitados del apartamento. Yo me quedé despierta en la que había sido la habitación de mi madre, mirando el ventilador del techo. Hacia las 2 de la madrugada recuerdo haber pensado, ¿de verdad estoy haciendo esto por 3 noches? No tenía respuesta. A las 7:12 de la mañana siguiente sonó mi teléfono. Guillermo. Lo ignoré. 2 minutos después, volvió a llamar. Y luego otra vez. Para cuando papá y yo terminamos de desayunar, Guillermo había llamado 43 veces. 12 mensajes de texto. Llámame. Lidia. Coge el teléfono. Esto no tiene gracia. Y finalmente, tengo una cita en el banco a las 9. Necesito la carpeta de la casa ahora. Me quedé mirando la pantalla. Papá se sirvió otra taza de café. ¿Todo bien? Repasé las 43 llamadas. Ni un solo mensaje preguntaba dónde estaba. Ni uno preguntaba si papá estaba cómodo. Ni uno preguntaba si iba a volver a casa. Miré a mi padre al otro lado de la mesa, y por primera vez me pregunté para qué necesitaba Guillermo exactamente esa carpeta. Escuché el primer mensaje de voz de Guillermo mientras papá estaba en la encimera de la cocina untando mantequilla en una tostada. Lidia, devuélveme la llamada. Eso era todo. El segundo llegó 3 minutos después. En serio, necesito esa carpeta. Para el quinto mensaje de voz, el tono había cambiado. Estás jugando con algo que no entiendes. Tengo una cita esta mañana. Bajé el teléfono. Papá miró por encima. ¿Quieres que me quede sordo unos minutos? ¿Qué? Para que puedas escuchar sin que yo finja que no estoy escuchando. A pesar de todo, me reí. No, no pasa nada. Volvió a su tostada. El apartamento todavía tenía algunas de las cosas viejas de mi madre. Un frutero de cerámica. 2 fuentes de Duralex de los años 70. Un imán de nevera descolorido de Salou. Papá había encontrado un bote de café Marsilla en el armario, que probablemente estaba lo suficientemente fresco como para no matarlo, aunque no podía prometer mucho más que eso. Mi teléfono vibró de nuevo. Guillermo. Lo dejé pasar al buzón de voz. Esta vez dijo, la cita en el banco es a las 9. Necesito la escritura y los papeles de la refinanciación. Tráelos ahora mismo. Miré el reloj. 8:03. Le envié un mensaje de texto. ¿Para qué es la cita? Su respuesta llegó casi de inmediato. Solo trae la carpeta. Me quedé mirando esas 2 palabras. Capital inmobiliario. Guillermo había mencionado algo meses antes sobre mirar los tipos de interés. Así lo había expresado él. Había dicho que quizá podríamos usar parte del capital de la casa de forma más eficiente. Recuerdo haberle respondido, ¿eficiente para qué? Y Guillermo había dicho,
Para nada todavía, solo estoy mirando. Al parecer, mirar se había convertido en una cita a las 9. Escribí. ¿Estás intentando abrir una línea de crédito con garantía hipotecaria? 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Luego, llámame. Papá me estaba observando ahora. ¿Qué? Levantó su taza de café. ¿Guillermo suele llamarte 43 veces cuando te echa de menos? Le lancé una mirada. Él asintió. Ya me lo parecía. Puse el teléfono boca abajo. Papá. ¿Mamá guardaba copias de los papeles de cuando nos ayudasteis a comprar la casa? Su expresión cambió ligeramente. Probablemente. Tu madre probablemente guardaba los recibos de las velas de cumpleaños. Era verdad. Mamá había sacado una vez la garantía de una tostadora 14 años después de comprarla. Papá se sentó. ¿Por qué? Todavía no lo sé. Me estudió por un segundo, y luego dijo algo que agradecí. De acuerdo. ¿Sin interrogatorios? Sin críticas a Guillermo. Solo. De acuerdo. Hacia las 8:30, Guillermo volvió a llamar. Esta vez respondí. Por fin dijo. Sin un hola. Guillermo, ¿por qué estás pidiendo un préstamo contra la casa? No estoy pidiendo un préstamo contra la casa. ¿Acabas de decir capital inmobiliario? Estoy explorando una línea de crédito. Eso es pedir un préstamo contra la casa. Exhaló con fuerza. No tengo tiempo para juegos de palabras. Yo tampoco. ¿Estuve yo de acuerdo con esto? No tienes que estar de acuerdo en que yo tenga una conversación con un banquero. Esa no fue mi pregunta. Hubo una pausa. Luego dijo, Lidia, hoy no se va a firmar nada. Necesito los documentos para que podamos discutir las opciones. ¿Podamos? Ya sabes a lo que me refiero. En realidad no lo sabía, y eso empezaba a molestarme más de lo que quería admitir. ¿Para qué piensas usar el dinero? Otra pausa. Negocios. ¿Qué negocios? Te lo explicaré cuando vuelvas a casa. Miré a papá al otro lado de la mesa. Él estaba cuidadosamente evitando mirarme. Guillermo, ¿qué negocios? Su voz se endureció. ¿Podrías dejar de hacer esto por teléfono? ¿Hacer qué? Convertir todo en un interrogatorio. Esa era una táctica familiar. No siniestra, no dramática, solo efectiva. Hazle a Guillermo 3 preguntas específicas seguidas y de alguna manera, para la cuarta pregunta, tú eras la irracional. Dio, trae la carpeta. Hablaremos esta noche. No voy a volver esta mañana. Lidia. Te llamaré más tarde. No empeores esto más de lo que ya está. Luego colgó. Me quedé sentada con el teléfono todavía pegado a la oreja. Papá dio un bocado a su tostada. Bueno, dijo. Eso ha sonado muy sano. Papá, ¿qué? Solo he dicho una cosa. Pasé la mayor parte de esa mañana intentando convencerme de que había una explicación aburrida. Quizá Guillermo estaba considerando hacer reformas. Quizá consolidar deudas. Quizá tenía alguna idea de inversión que no había explicado porque no era definitiva. Después de 28 años de matrimonio, te vuelves muy buena en dar a alguien el beneficio de la duda. A veces, demasiado buena. Llamé a Raquel Salas justo antes de las 10. Raquel era una abogada en Zaragoza que se ocupaba de asuntos inmobiliarios y financieros familiares. Una amiga de mi oficina me la había recomendado años antes, cuando su propia madre tuvo un problema con una herencia. Le expliqué lo suficiente para que Raquel dijera, trae los papeles de la casa y cualquier cosa reciente desde las cuentas conjuntas. Esa tarde me senté frente a ella en una sala de reuniones cerca del Paseo de la Independencia con la carpeta que Guillermo tanto quería. Raquel rondaba los 50, con canas empezando en las sienes y las gafas de leer bajas en la nariz. Lo revisó todo lentamente, sin jadeos, sin pronunciamientos dramáticos. Después de unos 20 minutos, dijo, primero aclaremos una cosa. Esperé. Aquí no hay ningún papel mágico que signifique que la casa es secretamente ante tuya, y que tu marido tiene que mudarse antes de la cena. Casi sonreí. Bien. Levantó la vista. Sospecharía si lo hubiera. Raquel asintió. Ya me caes bien. Explicó que la casa era un bien ganancial, pero los registros de la compra original importaban. Cuando Guillermo y yo compramos la casa en 2001, mis padres habían contribuido con 50.000 euros para la entrada. Recordaba el dinero. No recordaba los papeles. Raquel sí, o más bien, los encontró. Papá había insistido en que la contribución se documentara claramente, y parte de ella parecía rastreable como fondos destinados específicamente para mí. Eso no resuelve nada, dijo Raquel, pero importa. Luego abrió los extractos bancarios que yo había impreso esa mañana. Sus dedos se detuvieron a mitad de la segunda página. ¿Qué es esta transferencia? Me incliné más cerca. 7.000 euros. No lo sé, señaló más abajo. ¿Y esta? 10.000 euros. Luego otra, de 15.000 euros. Se me encogió el estómago.
Había más, no todas enormes, pero suficientes. Guillermo me había dicho meses antes que estaba moviendo algo de dinero a cuentas con mejores rendimientos. Le había creído porque ese era el tipo de cosas que hacía Guillermo. Investigaba tipos de interés. Escuchaba podcasts de finanzas mientras cortaba el césped. Le encantaba decirme cuando nuestra cuenta de ahorros estaba perdiendo dinero. Raquel me miró. ¿Sabes a dónde fueron estos fondos? Creía que sí. Eso no es exactamente lo mismo. No salió más bajo de lo que pretendía. No, no lo sé. Por primera vez desde el martes por la noche, dejé de estar enfadada. Me asusté. No aterrorizada, solo esa sensación fría y desagradable que tienes cuando algo familiar de repente tiene una puerta cerrada. De vuelta en el apartamento, papá estaba viendo un episodio antiguo de Curro Jiménez. Silenció la televisión cuando entré. ¿Cómo de grande es? De mi bolso. ¿El qué? La cosa que no sabías. Me senté a su lado. Aún no lo sé. Asintió una vez. Quizá estoy exagerando. Papá miró la pantalla en blanco del televisor por un momento. Luego dijo, entonces averigua cómo de grande es. Esa noche no pude dormir. Y, sin ninguna razón útil, recordé a Guillermo en 1998. Papá tenía neumonía. Mamá nos había llamado durante una tormenta de hielo porque tenía miedo de conducir. Guillermo nunca se quejó. Condujo hasta Torrero, llevó la compra a su casa, echó sal en la acera y paleó 15 centímetros de nieve húmeda antes de entrar. Recuerdo estar en la ventana de la cocina de mamá, mirándolo. Pensé que había elegido a un buen hombre. Ese recuerdo dolió más de lo que esperaba. A las 22:47, mi móvil se iluminó. Un mensaje de Guillermo. Tienes hasta mañana para volver a casa y dejar de avergonzarme. Lo leí 2 veces. Luego apareció otro mensaje. Y no interfieras en mi negocio. Me senté de golpe en la cama. ¿Negocio? Hasta ese momento, no sabía que había uno. A la mañana siguiente, volví al despacho de Raquel Salas con 3 años de declaraciones de la renta, 2 extractos bancarios y el tipo de dolor de cabeza que empieza detrás de los ojos y hace que cada semáforo en rojo parezca personal. Apenas había dormido. El mensaje de Guillermo no paraba de dar vueltas en mi cabeza. No interfieras en mi negocio. 28 años de matrimonio y, al parecer, mi marido tenía un negocio lo suficientemente importante como para hipotecar nuestra casa, pero no lo suficientemente importante como para mencionarlo durante la cena. Raquel me miró y dijo, «Café, por favor». Me dio un vaso de papel que sabía como si lo hubieran preparado durante el gobierno de Aznar, pero en ese momento habría bebido líquido de radiador si tuviera cafeína. Empezamos con las transferencias. Raquel me hizo sacar todo a lo que podía acceder legalmente de nuestras cuentas conjuntas. Había más de las que había notado el día anterior. 8,000 por aquí, 12,000 por allá, 5,000, 17,000, unas cuantas cantidades más pequeñas que parecían inofensivas por sí solas. Cuando Raquel las sumó todas, el total se acercaba a los 90,000 euros. Me quedé mirando el número. 90, aproximadamente. Eso no puede estar bien. Raquel giró el portátil hacia mí. Está bien. Me recliné en la silla. Durante unos 10 segundos no dije nada. Luego mi mente se fue a un lugar feo. Otra mujer. Odié que se fuera allí, pero lo hizo. Un apartamento aparte, viajes, regalos, alguien más joven que pensaba que las historias de Guillermo sobre los tipos de interés eran encantadoras. Raquel debió verlo en mi cara. No te adelantes. No lo hago. Sí que lo haces. Lo sé. Me froté a la frente. Lo extraño es que, durante esos pocos minutos, casi deseé que fuera una aventura. No de verdad, pero una aventura tenía una forma que entendía. Sería horrible, pero simple. En cambio, lo que encontramos fue tan ridículo que me eché a reír. Raquel abrió un registro de pagos conectado a una S. L. La fundición social. S. L. Fruncí el ceño. ¿Qué es eso? Buscó entre los documentos. Apareció un folleto promocional. La portada mostraba a 2 hombres con polos de golf riendo junto a una pista de pádel cubierta, con bebidas de color ámbar en las manos. Debajo ponía, el Club Social La Fundición. Juega, conecta, pertenece. Me quedé mirándolo. Raquel siguió desplazándose. Pistas de pádel cubiertas, vinotecas privadas para los socios, servicio de restaurante, membresías corporativas, espacio para eventos, oportunidades de expansión. La miré. Ha metido 90,000 euros en el pádel. Raquel siguió desplazándose. Técnicamente, pádel y ginebra premium. Me recliné. Bueno, gracias a Dios, por un segundo pensé que había perdido la cabeza. Raquel intentó no sonreír. Fracasó. La risa ayudó durante unos 5 segundos. Luego volví a mirar los números. ¿90,000 euros? Sí. Sin decírmelo a mí. Parece que te dijo que parte del dinero se había movido a inversiones. Eso no es lo mismo. No.
Reconocí el nombre de David Ferrer. Guillermo había trabajado con él años antes. David era uno de esos hombres que siempre tenía una idea nueva. Trasteros, licores artesanales, una franquicia de restaurantes que nunca llegó a cuajar. Hace un par de años fueron simuladores de golf. Ahora, al parecer, el futuro de España descansaba en el pádel y las taquillas de whisky personalizadas. Cuanto más me enseñaba Raquel, menos gracia me hacía. Guillermo no había hecho una transferencia impulsiva. Había estado inyectando dinero en este proyecto durante casi un año, lo suficientemente lento como para que yo no viera el panorama completo. Eso me molestó porque significaba que había tenido muchas oportunidades para decírmelo. Simplemente no lo había hecho. Raquel abrió una cadena de correos electrónicos. Aquí. Mira, esto es de tu marido a David. Lo leí. La mayor parte era lenguaje de negocios que apenas me importaba. Entonces, vi una línea. Lidia realmente no se encarga de la parte de las inversiones. Confía en mí en eso. La leí de nuevo. Sentí algo más caliente que la ira, no porque fuera técnicamente una mentira, porque me reescribía. Yo había manejado casi todos los aburridos detalles financieros de nuestras vidas durante 28 años. El IBI, los seguros, la matrícula de la universidad, las facturas de los suministros, la hipoteca durante el despido de Guillermo, la vez que Rubén necesitó un tratamiento dental de urgencia el mismo mes que se nos rompió la caja de cambios. Yo sabía lo que entraba, sabía lo que salía, sabía qué facturas podían esperar 3 días y cuáles no. Y en algún momento, Guillermo había empezado a decirle a la gente que yo era solo la esposa que confiaba en él en eso. Raquel dijo en voz baja: ¿Estás bien? No. Esa era la verdad. Sonó mi teléfono. Guillermo. Casi lo dejo pasar. Luego respondí: Hola. Sonaba aliviado. Por fin, ahí estaba esa palabra otra vez. No, hola, no, ¿cómo estás? Por fin. Die. Háblame de la fundición social. Silencio. Luego, ¿quién te lo ha dicho? Nadie tuvo que hacerlo. El dinero lo hizo. Exhaló. Lidia, escucha. Es legítimo. No he dicho que no lo fuera. David lleva 2 años trabajando en esto. Los números son buenos. La ubicación es fuerte. El pádel está explotando. Esa frase habría sido graciosa en otras circunstancias. Continuó. El dinero no ha desaparecido. Está invertido. Usaste ahorros conjuntos. Invertí ahorros conjuntos. Sin preguntarme. ¿Te dije que estaba moviendo dinero? Me dijiste que estabas moviendo dinero a cuentas de mayor rendimiento. Eso era parte de ello. No, Guillermo. Esa fue una frase que usaste porque sabías que dejaría de preguntar. Se quedó callado. Luego dijo algo que casi me ablanda. Estaba intentando construir algo para nosotros. Cerré los ojos. Ahí estaba. El Guillermo que entendía. Durante años se había quejado de trabajar para otros. Ahora tenía 55 años. Hombres más jóvenes estaban siendo ascendidos a su alrededor. Había empezado a hablar más de la jubilación, más de querer tener algo propio. Por un momento, pude oír el miedo debajo de toda su confianza. No maldad, miedo. Y lo odié, porque hacía todo más difícil. Dio. Si esto funciona, no pasaremos los próximos 15 años preocupándonos por si nuestros planes de pensiones son suficientes. Die. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Porque habrías dicho que no. Esa respuesta llegó demasiado rápido. Abrí los ojos. Así que no me lo dijiste porque sabías que no estaría de acuerdo. Eres demasiado conservadora con el dinero. Y estás usando eso como permiso. No, digo que no entiendes el riesgo. Ahí estaba el viejo truco. No desacuerdo, deficiencia. Si yo objetaba, era porque no entendía. Pregunté. ¿Le dijiste a David que yo aprobaba pedir un préstamo contra la casa? No. ¿Le dijiste que apoyaba esto que lo habíamos hablado? Guillermo, sabe que generalmente eres partidaria. No soy generalmente partidaria. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es. Miré el correo en la pantalla de Raquel. Confía en mí en eso. Die. ¿A qué hora es tu cena de inversores el jueves? La línea se quedó en silencio total. No desconectada, solo silenciosa. Finalmente Guillermo dijo: ¿Cómo sabes eso? No respondí. Intentó de nuevo. Lidia. Miré por la ventana de la sala de reuniones el tráfico que se movía por el Paseo de la Independencia, coches parando, arrancando, gente yendo a comer, la vida ordinaria continuando mientras la mía parecía como si alguien hubiera movido los muebles en la oscuridad. Lidia, ¿qué vas a hacer? Fue entonces cuando lo supe. No lo que planeaba quitarle. No quería su trabajo. No quería humillarlo por deporte. Ni siquiera estaba segura de querer que el matrimonio terminara. Quería algo mucho más simple. Guillermo le había dicho a la gente que yo confiaba en él, que lo aprobaba, que no entendía la parte de las inversiones. Bien. Quería que la verdad se dijera en la misma sala.
Dije. Nos vemos el jueves. Luego colgué. Guillermo llamó 2 veces después de que le colgara. No respondí. Luego dejó de llamarme a mí y empezó a llamar a nuestros hijos. Me enteré de eso hacia el mediodía. El nombre de Emma apareció en mi teléfono mientras estaba sentada en el aparcamiento del apartamento comiendo medio sándwich de pavo que había comprado en Mercadona e intentando decidir si tenía suficiente energía para volver a entrar. Hola, cariño. Mamá, ¿qué está pasando? Sin. Hola. Al parecer eso se estaba convirtiendo en una tradición familiar. ¿Qué te ha dicho papá? Suspiró. Dijo que te fuiste. Me fui porque el abuelo necesitaba un sitio donde quedarse. Así empezó todo. Hubo una pausa. Emma tenía 26 años, vivía en Madrid, trabajaba en su primer empleo corporativo serio y empezaba a descubrir que la edad adulta consistía principalmente en correos electrónicos que no querías responder. Papá dice que estás intentando interferir en una inversión de negocios. No estoy intentando interferir en nada. Dijo que te llevaste unos papeles que necesitaba para el banco. Los papeles nos pertenecen a los dos. Lo sé, mamá. No estoy tomando partido. Esa frase casi siempre significa que alguien está a punto de tomar partido. Continuó. Simplemente no entiendo cómo hemos pasado de que el abuelo necesite una habitación a abogados y cuentas bancarias. Yo tampoco. Exactamente. Podría haberle contado todo. Las transferencias, la línea de crédito, los correos. En lugar de eso, miré por el parabrisas a una mujer mayor, devolviendo un carro de la compra mientras su marido esperaba junto a su coche. Todavía estoy intentando entenderlo yo misma. Emma se quedó en silencio. Luego dijo, haga lo que haga, papá, ¿de verdad quieres hacer estallar a toda la familia por esto? Esa dolió. Sabía que no pretendía herirme. Estaba asustada. Los hijos pueden tener 26, 46, 66 años, y una parte de ellos todavía quiere a mamá y papá sentados en la misma mesa en Navidad. No estoy intentando hacer estallar nada. Entonces vuelve a casa y habla con él. He hablado con él. No, así. Cerré los ojos. Emma, te quiero. Tu padre te quiere. Pase lo que pase entre nosotros, ninguna de esas dos cosas cambia. Empezó a decir algo más. Tengo que irme. Colgué antes de que mi voz me delatara. Durante los siguientes 10 minutos, me senté en mi Seat y lloré sobre una servilleta de Mercadona. No fue mi mejor momento. Finalmente, entré porque papá necesitaba leche. En la caja, le di a la cajera nuestra visa conjunta. Denegada. Lo intentó de nuevo. Denegada. ¿Tiene otra tarjeta? Había 3 personas detrás de mí. Nadie prestaba atención, lo que naturalmente me hizo sentir como si todo Aragón se hubiera reunido para presenciar mi humillación financiera. Perdón, sí, usé mi tarjeta de débito personal. En el aparcamiento, revisé la aplicación del banco. La tarjeta conjunta había sido bloqueada. Entonces, vi el mensaje de Guillermo. Si vas a vivir por separado, quizá deberías empezar a pagar por separado. Me quedé allí, con un cartón de leche en una mano, y lo leí 3 veces. 28 años. Ese era el tiempo que le había costado a mi marido convertir una tarjeta de crédito en una herramienta disciplinaria. Llamé a Raquel. Me dijo que no tomara represalias. No vacíes cuentas. No bloquees nada. Documéntalo. No pensaba hacerlo. Bien. Pensaba imaginarlo. Eso sigue siendo legal. Eso me hizo reír. Para cuando volví al apartamento, papá estaba sentado en la pequeña mesa del comedor revisando correo antiguo. Dejé la compra. Vio mi cara. ¿Qué ha pasado? Guillermo ha bloqueado la tarjeta. Papá me miró fijamente. ¿La tarjeta conjunta? Sí. Se reclinó lentamente. Luego me sorprendió. Debería llamarle. No, Lidia. De ninguna manera. Esto es por mi culpa. No lo es. Si me hubiera ido al NH. Papá. Se detuvo. ¿Que le pidieras a tu hija una cama no rompió mi matrimonio? Miró sus manos. Solo encendió la luz. No había planeado decir eso. Una vez que lo hice, supe que era verdad. Papá se frotó un pulgar contra el nudillo. Nunca quise que te pelearas con Guillermo por mi culpa. Lo sé. No siempre fue así. Eso casi empeoraba las cosas. No dije. No lo era. Esa tarde, me encontré recordando tonterías. Guillermo enseñando a Emma a andar en bicicleta en la urbanización. Guillermo durmiendo erguido en una silla de plástico del hospital cuando Rubén se rompió el brazo a los 12. Los dos conduciendo a Salou en 2004 porque los billetes de avión para 4 eran una barbaridad, con Guillermo insistiendo en que no necesitaba indicaciones y de alguna manera acabando a medio camino de Andalucía. Recuerdo reírme con él hasta que me dolía el estómago. Ese era el problema del que nadie habla sobre los matrimonios largos. Cuando alguien te hiere después de 28 años, no puedes enfadarte con una sola persona. Estás enfadada con el hombre que tienes delante mientras echas de menos a 5 versiones anteriores de él. Mi móvil vibró. Rubén. Mamá.
Papá me ha llamado 2 veces. No sé qué pasa. Escribí. No tienes que involucrarte. 1 minuto después. Lo sé. Solo quería asegurarme de que el abuelo tenía donde dormir. Eso fue todo. Sin acusaciones. Sin bandos. Me senté en la vieja mesa de la cocina de mamá y lloré de nuevo. Al parecer estaba teniendo una semana muy productiva. El jueves por la noche llegó más rápido de lo que quería. La cena de inversores era a las 21:30. A las 20:15. Guillermo me envió un correo. Una frase. Si me avergüenzas delante de mis socios esta noche, entiende que nuestro matrimonio podría no recuperarse de ello. Lo leí en el coche y luego lo leí de nuevo. Mi mano fue al contacto. Podría conducir a casa. Podríamos cerrar la puerta, pelearnos en privado, quizás salvar suficientes pedazos para fingir que nada de esto había sucedido. Por unos minutos, quise eso más de lo que quería tener razón. Entonces papá salió del apartamento. Llevaba su vieja americana azul marino. Conocía a esa americana. Bodas, funerales, las graduaciones de los 2 niños, el funeral de mamá. Al parecer, ahora también cenas de inversores. Abrió la puerta del copiloto. ¿Seguro que quieres que tu viejo te acompañe? No. Papá hizo una pausa. Luego asintió. Ya. Lo miré. ¿Qué significa eso? Significa que estás pensando. Entró. Arranqué el coche. Mis manos temblaban ligeramente mientras daba marcha atrás. Papá se dio cuenta. No dijo nada. A mitad de camino hacia el centro, se estiró y bajó la radio. Eso fue todo. Y de alguna manera, ayudó. La cena era en un asador cerca del centro de Zaragoza, el tipo de lugar con madera oscura, manteles blancos e iluminación diseñada para que todos parecieran 10 años más jóvenes y su chuletón 20 euros más caro. Papá y yo llegamos a las 21:27. Lo sé porque me senté en el aparcamiento mirando el reloj del salpicadero durante casi 1 minuto entero. Todavía puedes cambiar de opinión, dijo papá. Tú también. Oh, no, me he puesto la americana. Lo miré. Eso te compromete. A mi edad, ponerse zapatos de vestir te compromete. Me reí, lo necesitaba. Luego entramos. La recepcionista nos guió hacia un comedor privado al fondo. Pude oír a Guillermo antes de verlo. Esa voz fácil y segura que usaba con gente de negocios. Más cálida que su voz normal, un poco más alta. A Guillermo siempre se le había dado bien estar en una sala. Había unas 11 personas alrededor de la mesa. David Ferrer estaba allí. Lo reconocí de inmediato. Un banquero que nunca había conocido. Otros 2 inversores. Algunas esposas. Guillermo estaba de pie cerca de la barra con una copa en la mano. Me vio. Su sonrisa desapareció. Luego vio a papá. Eso fue peor. Cruzó la sala rápidamente. Lidia. Hola, Guillermo. ¿Qué haces aquí? Pensé que deberíamos hablar. Aquí no. Aquí parece apropiado. Miró a papá. Lorenzo, sin ofender. Pero esto no tiene nada que ver contigo. Papá dijo. No me ofendo. Lo cual no era verdad. Guillermo me cogió el codo ligeramente. ¿Podemos salir un momento? Aparté mi brazo. Nos movimos al pasillo de todos modos. Guillermo bajó la voz. Por favor, no hagas esto. Había algo en su cara que no esperaba. Miedo. No el pánico de las 43 llamadas. Algo más silencioso. Entonces díselo tú mismo, dije. ¿Decirles qué? Que nunca aprobé usar la casa. Su mandíbula se tensó. No se ha finalizado nada. Eso no es lo que he preguntado. Lidia, no entiendes cómo funciona la financiación en etapas iniciales. Ahí estaba de nuevo. Casi sonreí. Quizá deberías jubilar esa frase. Parecía cansado. Por un segundo, yo también lo parecí. Esto no es una estafa, dijo. Creo en esto. Lo sé. Eso lo sorprendió. Sé que crees en ello, Guillermo. Entonces, ¿por qué haces esto? Porque creer en algo no te da derecho a tomar mis decisiones por mí. Miró de nuevo hacia el comedor. Pensé que si esto funcionaba, por fin tendríamos algo nuestro. Eso dolió más de lo que quería. Ya teníamos algo nuestro. Sabía que no me refería solo a la casa. David apareció en la puerta. Ahí estáis. Me sonrió. Lidia, me alegro de que hayas podido venir. Guillermo nos ha dicho que has sido muy paciente con todo esto. Miré a Guillermo. Él miró al suelo. David continuó. Estábamos a punto de sentarnos. De hecho, dije, ¿puedo preguntarte algo? Guillermo dijo inmediatamente. Lidia. Lo ignoré. ¿Te dijo Guillermo que yo aprobaba hipotecar nuestra casa? La expresión de David cambió. No dramáticamente. Solo lo suficiente. Miró a Guillermo. Bueno, dijo que estabais de acuerdo con el plan de financiación. Guillermo intervino. Eso no es exactamente lo que dije. Lo miré. Vale, pues diles exactamente lo que dije yo. Nadie habló. Guillermo dejó su copa. Este es un asunto matrimonial privado.
La cara de David se tensó. Se volvió menos privado cuando la casa se convirtió en parte de la capitalización. La banquera se había unido a nosotros. Una mujer llamada Susana Navarro. Estaba tranquila, profesional, y claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Le dije que no había aceptado una línea de crédito con garantía hipotecaria para la inversión de Guillermo. Susana asintió. No se puede proceder con ningún préstamo sin el consentimiento y la documentación requeridos. Guillermo se frotó la frente. Todo el mundo tiene que calmarse. Lidia está haciendo que esto suene como si hubiera robado dinero. No he dicho eso. Lo estás insinuando. No, estoy diciendo que moviste casi 90.000 euros de ahorros conjuntos a este proyecto sin decirme lo que era. Eso silenció la sala. David miró a Guillermo. ¿90? Guillermo se giró hacia él. A lo largo del tiempo. Y está invertido, no desaparecido. Miró alrededor de la sala. No estaba escondiendo dinero en las Islas Caimán. Invertí en un negocio legítimo. Luego me miró a mí. Estaba intentando construir un futuro. ¿Y le creí? Esa era la parte exasperante. Guillermo no estaba allí retorciéndose un bigote. Era un hombre de 55 años, que se había convencido a sí mismo de que una buena intención hacía que el permiso fuera opcional. Sé que lo intentabas, dije. Su rostro se suavizó ligeramente. Luego añadí, pero no puedes construir nuestro futuro sin decirme que te estás gastando nuestro presente. David bajó la mirada. Susana fingió estudiar un documento. El rostro de Guillermo se endureció de nuevo. Siempre has tenido miedo al riesgo. Y tú aparentemente has decidido que eso significa que mi voto no cuenta. Sabía que dirías que no. Exacto. Eso lo detuvo. Saqué copias de los extractos de mi bolso. No los agité. Se los entregué a Susana y a David. Luego le mostré a David el correo. El que decía que yo no me encargaba de las inversiones y que confiaba en Guillermo en eso. David lo leyó. Su boca se tensó. Me dijiste que esta parte estaba básicamente hecha. Guillermo espetó. David, mantente al margen de mi matrimonio. David devolvió el papel. Tú metiste tu matrimonio en el plan de capital. Nadie tuvo mucho que decir después de eso. Le dije a Susana claramente que no autorizaría nuevos préstamos contra nuestra casa para la fundición social. Eso fue todo. Sin discursos. Sin exigir que nadie castigara a Guillermo. Simplemente dije que no. Guillermo me miró fijamente. Entonces algo en él se rompió. Estás haciendo todo esto porque no quería que tu padre se quedara en nuestra casa 3 noches. Papá me miró. También lo hicieron todos los demás. No, Guillermo, dije. Mi voz era más tranquila de lo que me sentía. Estoy haciendo esto porque me ha costado 3 noches entender 28 años. Guillermo desvió la mirada. Papá había estado en silencio casi todo el tiempo. Ahora dio un paso adelante. ¿Guillermo? Guillermo no respondió. Papá continuó. Cuando perdiste tu trabajo, Juana y yo ayudamos con la hipoteca. Cuando se estropeó la caldera, también ayudamos. Cuidamos de los niños. Condujimos cuando nos necesitabais. El rostro de Guillermo se sonrojó. Ya sé lo que hicisteis. No pido gracias. Nunca te pedí que hicieras esas cosas. Papá asintió. Lo sé. Luego dijo muy bajo. Así es como suele funcionar la familia. Nadie se movió. Justo entonces, un joven camarero apareció en la puerta. Pobre chico. Miró a los 11 adultos de pie en completo silencio. ¿Alguien quiere ver la carta de postres? Papá levantó un dedo. ¿La tarta de queso está apalancada? Por medio segundo, nadie reaccionó. Luego David se rió. Yo también. Incluso Susana ocultó una sonrisa. Guillermo no. Cogió su chaqueta. Luego salió. Lo vi irse. Había imaginado ese momento de otra manera. Pensé que me sentiría reivindicada, poderosa, quizá. En cambio, sentí como si alguien hubiera cogido 28 años de fotografías, las hubiera tirado al suelo y me hubiera dicho que decidiera cuáles todavía importaban. La financiación no se llevó a cabo esa noche. David y los demás tenían preguntas que Guillermo tendría que responder. No destruí su negocio. Simplemente dejé de protegerlo. Y mientras papá y yo caminábamos de regreso al aparcamiento, me di cuenta de que la venganza no se sentía en absoluto como una victoria. Principalmente, se sentía como negarse finalmente a perder en silencio. Guillermo no volvió a casa esa noche. Yo tampoco. Por primera vez en 28 años, ninguno de los dos sabía exactamente dónde dormía el otro, y ninguno de los dos llamó para preguntar. Suena más frío de lo que se sintió. Principalmente, estaba agotada. Papá y yo volvimos al apartamento, poco después de las 9. Se quitó la americana, la colgó cuidadosamente en el respaldo de una silla, y preguntó si quería un té. Mi padre nunca había preparado té voluntariamente en su vida. No, gracias. ¿Quieres algo más fuerte? ¿Tienes algo más fuerte? No. Me reí. Entonces, ¿por qué lo ofreces? Parecía apropiado. Se fue a la cama.
Yo me quedé en la mesa de la cocina. Seguía pensando en Guillermo saliendo del restaurante. Durante días, había imaginado que exponer la verdad sería satisfactorio. En cambio, lo echaba de menos. Eso me irritaba más que casi cualquier otra cosa. Echaba de menos al hombre que dejaba las puertas de los armarios abiertas y hacía un café lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. Echaba de menos oírle quejarse de la defensa del Real Zaragoza, como si el entrenador le consultara personalmente después de cada partido. La ira no borra 28 años. Simplemente tiene que vivir junto a ellos. Guillermo me envió un mensaje al día siguiente por la tarde. Me quedo en un hotel unos días. Respondí, vale. Nada más. La fundición social no se derrumbó de la noche a la mañana. La vida real rara vez te da ese tipo de final conveniente. David y los otros inversores pasaron varias semanas revisando la financiación. Guillermo intentó encontrar otra fuente de capital. Incluso preparó una propuesta más pequeña que no involucraba nuestra casa. Pero una vez que la gente empezó a examinar las proyecciones de cerca, aparecieron problemas. Los costes de construcción eran más altos de lo esperado. Las estimaciones de socios eran optimistas. La parte del restaurante necesitaba más dinero. Y, al parecer, había un límite en la cantidad de aragoneses dispuestos a pagar cuotas de socio premium por el privilegio de lesionarse una rodilla cerca de una vinoteca privada. David finalmente se retiró. 2 inversores más le siguieron. A principios de otoño, la fundición social estaba acabada. Guillermo perdió una dolorosa cantidad de dinero. No lo celebré. Parte de ese dinero había salido de nuestros ahorros conjuntos. Su mala inversión no se convirtió mágicamente en mi victoria financiera solo porque yo tuviera razón. Raquel me ayudó a separar mi nómina y mis fondos personales adecuadamente y a documentar todo lo demás. Guillermo y yo acordamos una separación formal, sin vaciar cuentas en secreto, sin cambiar cerraduras mientras alguien estaba en el trabajo, sin trucos de venganza. Después del restaurante, no tenía apetito para nada de eso. Guillermo se quedó en un apartahotel durante varias semanas antes de alquilar un apartamento de una habitación. Rubén me llamó cuando se enteró. A ver si lo entiendo. Papá no dejó que el abuelo se quedara 3 noches, ¿no? Sí. Y ahora papá vive en un apartahotel, temporalmente. Rubén se quedó en silencio. Luego, eso parece un poco irónico, ¿no? La vida a veces escribe sin editor. Se rió. Yo también lo necesitaba. Con Emma costó más. No estaba enfadada, exactamente. Simplemente odiaba lo que estaba pasando. Durante un tiempo, cada conversación con ella era como caminar por una habitación llena de muebles en la oscuridad. Finalmente, le mostré suficientes registros financieros para ayudarla a entender sin pedirle que juzgara a su padre. Miró las transferencias durante mucho tiempo. Luego dijo, no lo sabía. Yo tampoco. Se disculpó por lo que había dicho por teléfono. Le dije que no me debía ninguna disculpa. Había estado intentando salvar a su familia. Yo también. Durante mucho tiempo. Simplemente habíamos llegado a diferentes definiciones de lo que significaba salvar. La reparación de 3 días de papá llevó 11. Por supuesto. Los obreros encontraron más humedad detrás de la pared, luego algo necesitaba secarse. Luego alguien estaba esperando una pieza. Cada mañana, papá anunciaba otro retraso como un huésped de hotel preocupado por pasarse de la hora de salida. El día 11, lo llevé de vuelta a Torrero. Su casa olía ligeramente a pladur y pintura frescos. Llevó su maleta hasta la puerta principal y luego se dio la vuelta. Siento haberme quedado más de 3 noches. No te pases, sonrió. Lo abracé. Me abrazó más tiempo de lo habitual. No tenías que hacer todo esto por mí. Sí que tenía. No. Me aparté y lo miré. Te pasaste toda mi infancia enseñándome que la familia aparece. No puedes cambiar la regla porque tengas 79 años. Miró hacia la calle. Tenía los ojos húmedos. Así que, naturalmente, cambió de tema. ¿Crees que han acertado con el color de la pintura del baño? No. Yo tampoco. Ese era papá. En noviembre, Guillermo y yo ya estábamos en terapia, por separado. Hablábamos cuando era necesario. Seguros, facturas, planes de Navidad, la casa. A veces nuestras conversaciones eran sorprendentemente normales. Otras veces, oía su voz y sentía la ira de nuevo. Un martes por la tarde, casi 4 meses después de que se rompiera la tubería de papá, Guillermo me preguntó si podíamos vernos en una cafetería. Casi dije que no. Luego fui. Ya estaba allí cuando llegué, sentado junto a la ventana con un café. Parecía más viejo, no de forma dramática, solo cansado alrededor de los ojos. Hablamos primero de los niños, luego de la casa, luego de nada durante un rato. Finalmente, Guillermo dijo,
He estado intentando entender por qué lo hice. Esperé. La inversión. Lo sé. Removió lentamente su café con la cucharilla. Tenía miedo. No era lo que esperaba. ¿De qué? De envejecer, supongo. Guillermo parecía avergonzado al decirlo. Me habló de hombres más jóvenes en el trabajo que ascendían, de preguntarse si la jubilación sería suficiente, de enfrentarse a otros 15 años haciendo el mismo trabajo y sentir que su vida se estaba estrechando. El club parecía una última gran cosa que podía construir. Lo entendía. Ojalá no lo hiciera. Me convencí de que, como mis intenciones eran buenas, no tenía que preguntarte. Lo miré. Tragó saliva. Me equivoqué. Luego se detuvo. Sin peros. Sin explicaciones sobre mi excesiva cautela. Sin recordatorios de que la inversión podría haber tenido éxito. Solo. Me equivoqué. Después de 28 años, notas cuando un hombre finalmente omite el pero de una disculpa. No volví a casa. No prometí que lo haría. Quizá Guillermo y yo construyamos algo diferente algún día. Quizá no. He aprendido que el perdón y la reconciliación son dos decisiones separadas, y ninguna de las dos necesita tomarse según el horario de otra persona. A veces todavía pienso en esa tarde de martes. Papá necesitaba una ducha y 3 noches sin sentirse una carga. Una petición tan pequeña no destruyó mi matrimonio. Me mostró cosas que me había vuelto demasiado experta en pasar por alto. Y, extrañamente, la palabra que más recuerdo es la más silenciosa que dije. Vale. Guillermo pensó que significaba que había ganado la discusión. Creo que lo que realmente significó fue que finalmente estaba lista para mirar lo que estaba sucediendo sin buscarle explicaciones. Las familias pueden sobrevivir a tuberías rotas, pueden sobrevivir a cenas embarazosas, malas inversiones y verdades que nadie quería oír. A lo que les cuesta sobrevivir es al momento en que la conveniencia se vuelve más importante que la amabilidad. Si alguna vez has tenido un momento ordinario que de repente cambió la forma en que veías a alguien a quien amabas, entonces probablemente entiendas por qué este se quedó conmigo. Y si esta historia te ha recordado a alguien que siguió apareciendo por ti cuando no era conveniente, quizá llámale mientras todavía puedas.